Por unos 25 años, Dios me ha regalado el privilegio, la responsabilidad, el compromiso de trabajar como profesor. Y esos 25 años, esos 25 primeros años de mi vida laboral, los desarrollé en la Universidad Pedagógica, conocida como la Casa de los Maestros, la Universidad de los Maestros. Y a lo largo de esos 25 años pude ver diversas generaciones de jóvenes y no tan jóvenes que escogieron, con el permiso de todos los presentes, la profesión más hermosa del mundo, la docencia como carrera universitaria y como estilo de vida, porque realmente es un estilo de vida. Pude observar jóvenes, personas con distintas capacidades, algunos con bastante destrezas para desempeñarse en público, expresarse con bastante soltura, con pocos nervios. Y en el área en el cual he trabajado, la enseñanza del inglés, tenían realmente muchas habilidades. Algunos otros quizás con no tanta destreza, quizás producto del poco contacto con el idioma, pocas oportunidades de formarse académicamente más allá de los estudios de bachillerato, pero sí con una actitud apropiada. Muy respetuosos, muy constantes, muy curiosos y también lograron esa meta. Recuerdo dos jóvenes que realmente fueron distintas. Una llamada Ana y la otra llamada Jorvik. Ana no veía. Y realmente desde la primera vez que la vimos en la universidad nos preguntábamos cuán complicado iba a ser para ella en un mundo donde la mayoría vemos, por lo menos vemos naturalmente, ¿no? A veces no vemos espiritualmente, pero naturalmente vemos cuán difícil iba a ser para ella tener estudios universitarios y poder alcanzar la meta de graduarse como profesora de inglés. En el caso de Jorvik, había tenido un accidente, una caída muy fuerte, de la cual había quedado convaleciente hasta el punto de que desde el primer semestre debía trasladarse por una distancia considerable desde los alrededores de la universidad, porque vivía en una de esas comunidades cercanas allí a la sede sur de la UPEL, y debía trasladarse con andadera. Realmente era bastante el esfuerzo que ella debía hacer para llegar al aula de clase y luego para salir, trasladarse a otro salón, desayunar, ir al baño. Realmente ver a estas dos jóvenes al inicio podía plantear realmente un imposible, que una muchacha que no veía y una muchacha que tenía serias limitaciones para trasladarse pudieran desarrollar una carrera universitaria por unos 10 semestres, 5 años y poder culminar sus estudios. Creo que a ambas, por razones distintas, por experiencias distintas, les unió la fe en poder hacerlo. La fe en pensar hasta el punto de cursar un poco más de 50 materias, aprobar lo que se llama en la universidad créditos, reunir unos 165 créditos, desarrollar una práctica docente en una institución educativa y poder ser reconocidas por la universidad y por las autoridades del país como profesoras en inglés. Y sorprendentemente, en su tiempo y con su esfuerzo, lo lograron. Lo lograron, no sé si lo hayan ellas reconocido por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, por el apoyo de sus familiares, por el apoyo de sus compañeros de clase. Recuerdo claramente cómo Ana era llevada a la universidad por alguno de sus familiares, su mamá, su
su hermano, que era colega. Y recuerdo que en varias oportunidades ella se devolvió sola a su casa en un taxi. Y todos nos preguntábamos cómo puede llegar y dar las instrucciones al taxista de llevarla a su casa si no es el mismo taxista todo el tiempo. Entonces, la fe jugó un papel fundamental en que estas dos jóvenes hayan podido lograr la meta que todo estudiante en la universidad tiene, y es graduarse. Hemos venido a lo largo de estos últimos meses acercándonos a uno de los 4 evangelios inspirados por Dios y plasmados, presentes, insertados en el Nuevo Testamento, y es el Evangelio de Lucas. Yo quisiera invitarles a abrir su Nuevo Testamento, si tienen solamente el Nuevo Testamento, si tienen la Biblia completa, abrirla en el Evangelio de Lucas. Es el tercero de los evangelios, luego de Mateo y Marcos. Y vamos a ir al capítulo 5, versículos 17 al 26. Lucas 5, 17 al 26. Y vamos a ver un poco la importancia que tiene la fe en quien hay que ponerla para experimentar el mayor de los alivios que un ser humano necesita: el perdón de sus pecados. La fe para el perdón de nuestros pecados. ¿Lo tienes allí? Si por alguna razón no tienes visualmente cerca el pasaje, yo te quiero pedir que te acerques lo más que puedas y con mucho respeto y amor fraternal a la persona que está al lado, para que todos podamos leer la palabra de Dios. Lucas 5, 17 al 26. Lo vamos a hacer de manera alterna. Yo leo el primero, el 17, y ustedes a una sola voz, tratando de llevar el ritmo más o menos allí todos juntos, van leyendo el 18 y luego vamos así hasta que culminemos el 26. Lucas 5, 17 en adelante. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Versículo 18. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Versículo 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Esta es la palabra del Señor. Jesús se hizo hombre, ¿verdad?
Jesús no comenzó a existir en Belén, porque Jesús es Dios y Dios es eterno. Dios se hizo hombre, se encarnó, tomó forma humana y fue puesto en el vientre de una mujer llamada María, la cual estaba comprometida para unirse en matrimonio con... Sí, así bien. Y desde que comienza ese relato previo al hecho histórico de Belén, uno comienza a darse cuenta que la vida de Jesús fue extraordinaria, fue sobrenatural, fue distinta a la vida de cualquier otro ser humano que ha pisado la tierra. Y así también lo fue de sobrenatural, de impactante, cada episodio que se relata de la vida de Jesús, tanto en Mateo como en Marcos, como en Lucas y en Juan. Y como señalaba Kelvin, y aún quedaron cosas que Jesús enseñó y que Jesús hizo que no están plasmadas, porque si se hubiesen plasmado, bueno, este ejemplar de la Biblia que usted ve grande y que yo uso con frecuencia cuando voy a compartir la palabra, no sería liviano para todo lo que tendríamos que llevar. Jesús estaba desarrollando una tarea de predicación del evangelio, y una de las cosas que comienza a reseñar Lucas luego de su investigación, porque Lucas como médico desarrolló una investigación, dice él en capítulo 1 de Hechos, de una manera muy diligente para organizar cómo habían sido los eventos que habían rodeado la vida de Jesús. Lucas comienza a reseñar algunas maravillas que Jesús había obrado. Había liberado a un hombre que tenía un espíritu inmundo, había sanado a la suegra de Pedro, había sanado a otros cuantos al ponerse el sol, había permitido una pesca milagrosa de unos hombres que estaban a punto de tirar la toalla por lo menos esa madrugada porque no habían podido pescar. Y como lo reseñaba nuestro hermano Sabdiel, había sanado a un hombre con una profunda crisis porque sufría una enfermedad que implicaba un repudio, un rechazo, como lo era la lepra. Y eso lo referíamos la semana pasada. Nos encontramos aquí otro episodio con una enfermedad, con un padecimiento diferente. Y observe usted a partir del versículo 17 algunos detalles que nos da Lucas. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Enseñando, porque parte de la tarea de Jesús fue enseñar. Enseñar. Había un público alrededor de Jesús, porque ya Jesús era, vamos a decirlo así, ¿cómo se diría en estos tiempos? Un influencer. Era una persona que influía, aunque ese no era su propósito, pero era una persona que atraía a otros. Cada uno con motivaciones, quizás no todas esas motivaciones las más ajustadas a la voluntad de Dios. Pero Jesús había comenzado a ser influyente hasta el punto de que en la porción anterior referida al leproso señala que Jesús tenía que apartarse a lugares desiertos a orar porque ya la fama de él se estaba extendiendo. Ahora, este público que estaba allí era un público bien diverso. ¿Quiénes lo formaban? Según el relato de Lucas, versículo 17. Había unos fariseos y unos doctores de la ley. Los fariseos eran una secta judía que siempre había estado opuesta a Jesús y que estuvo opuesta históricamente a los seguidores de Jesús. Una gente que exigía una obediencia absoluta a la ley, pero ellos eran los primeros incapaces de poderla cumplir completamente. Y en varios episodios, en varias referencias en el Nuevo Testamento son catalogados como hipócritas,
porque enseñaban una cosa que ellos mismos no podían cumplir. Y por supuesto, habiendo sido la ley de Moisés dada a la nación judía siglos atrás, había personas que se habían dedicado a escudriñar diligentemente la ley, a ser intérpretes de la ley para el pueblo judío, y era lo que llamaban los doctores de la ley. Pues bien, en ese público que seguía a Jesús, Mateo nos aclara que estaban en la ciudad de Capernaum, porque este pasaje es reseñado en Mateo 9, 1 al 8 y también en Marcos 2, 1 al 12. Dentro de este público entonces había personas aparentemente muy conocedoras de la ley de Dios, y esas personas tenían orígenes distintos. Algunos habían venido de Galilea, otros habían venido de Judea y otros de esa ciudad reconocida por los judíos como su gran ciudad, la ciudad de Jerusalén. Un público muy diverso. Interesante es lo que Lucas dice al final del versículo 17. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. El poder del Señor estaba con él para sanar. Recuerde usted que Jesús había sido bautizado ¿por quién? Por Juan. Por cierto, me correspondió compartir esa enseñanza. Y se había escuchado una voz del cielo, cada uno que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y habíamos dicho en aquella ocasión que Jesús es el Hijo amado de Dios. Jesús tenía el poder para sanar a los que se le acercaban a él. Versículo 18 entra en escena. No vamos a decir que el personaje principal de este relato, porque el personaje principal de este relato, como en muchos otros relatos de la Biblia, a veces no es el del que se habla más, pero es el más importante, es Dios. Bien sea como Padre, como Hijo o como Espíritu Santo, pero es Dios el personaje más importante de la Biblia. Dice Lucas: y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Y aquí aparece, en palabras de mi hermano Sagdiel, una persona con otra crisis. Porque ser paralítico es algo bien difícil. ¿Hay aquí algún hombre que por algún tiempo ha dejado de caminar? ¿Sí? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno que le haya dado un uñero? ¿Sí? Y pensó que ese era el último día de su vida, porque nosotros los hombres somos muy dramáticos, ¿verdad? Se nos encarna una uña y pensamos que ese va a ser el último día de nuestra vida. Y si usted está así medio serio, hermano, es verdad, nosotros somos muy dramáticos. Nuestro umbral del dolor es muy restringido, ¿verdad? Bueno, este hombre no era que se le había hecho un uñero, era que no caminaba. Y para los que somos muy kinestésicos, los que no podemos estar tranquilitos por una hora, sino que tenemos que movernos, eso es un suplicio. El estar sin estar postrado, no poder caminar. Es como estar muerto en vida, porque no puedes caminar. Tanto así que lo tenían que llevar, lo tenían que trasladar. ¿Y cómo es la vida de una persona que está postrada? ¿Qué hace todo el día? ¿Qué es lo que más hace todo el día? Bueno, puede dormir, ¿verdad? ¿Qué más puede hacer una persona que está postrada? Dormir, comer, ¿qué más? Leer, ajá, ¿qué más? Pero entonces eso es chévere entonces, ¿verdad? Pero si usted pone en una balanza lo que puede hacer y lo que no puede hacer, hay muchísimas cosas que no puede hacer. Es más,
es dependiente. Lo tienen que ayudar. Y como comentaba un predicador, hasta algo tan íntimo como ir a hacer sus necesidades. Tiene que ser atendido. El texto no nos dice, como en algunos otros casos de personas enfermas, cuánto tiempo había sido paralítico. Pero el ser paralítico, el estar en esa condición, reúne una serie de situaciones, de emociones, como la frustración, como la tristeza, como la resignación, porque estamos hablando de unos tiempos en la historia de la humanidad donde la ciencia no era como hoy, donde no había clínicas especializadas en parálisis. Entonces era una situación bien dramática para este hombre. Sin embargo, tenía unos amigos. Uno de los pasajes paralelos aclara que eran 4. Y esos 4 amigos lo trasladaron en una camilla. Esto del lecho es una camilla. No era una king size, ok, pero era una camilla. Lo llevaron. Y estaban tratando de meterlo al lugar donde estaba Jesús. Pero había un problema. ¿Cuál era el problema para que él entrara así al lugar? ¿Cuál era el problema? Que había mucha gente. Y realmente, dice Lucas, no encontraban cómo meterlo. Pero siempre hay una manera. Y según el versículo 19, hicieron algo mucho más. Que no sé qué palabra usar, si atrevido, arriesgado. Yo lo veo un poco arriesgado. Inesperado. Se montaron en el techo de la casa. Uno asume que no era de platabanda, ¿verdad? ¿Verdad? Era un techo de otro material. Uno presume que sea algo, quizás madera, ¿verdad? Por lo avanzado lo poco avanzado de la arquitectura de la época, uno sabe que no era algo no era concreto. Por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. La necesidad, ¿verdad? Pero la fe de saber que Jesús podía hacer algo y no era cualquier cosa, era sanarlo. Tienen que ayudar. De lo que dice el versículo 17. El poder del Señor estaba con él para sanar. Y ese comentario es muy importante. Entonces imagínese usted la escena. Jesús estaba enseñando, estaba dentro del público un grupo de doctores de la ley, un grupo de fariseos, buscando así como que, vamos a ver dónde se pela Jesús, a ver dónde le tiramos una pregunta. Y de repente bajan ese hombre. Una situación completamente inesperada para el público. Versículo 20. Y aquí hay un giro muy interesante. Jesús ve la fe de ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿La fe de quién? ¿De los fariseos? ¿De los amigos que estaban bajando al hombre? ¿Y del hombre? Porque él no había llegado ahí solo. Él le tuvo que haber dicho, mire, lléveme allá donde está Jesús. Yo he escuchado algo, aunque yo estoy aquí en mi lecho, pero yo he escuchado que hay un hombre que está haciendo milagros y yo quiero también. Estamos aquí especulando, pero se supone que él no llegó solo allí. Jesús, al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y diría un pavo de los que están aquí, o una pava de las que están aquí. Aquí se usa la palabra pavo y pava, ¿verdad? ¿Sí, verdad? Se me cayó. Bueno, ¿cómo se le dice ahora?
un chamo, ¿verdad? Una chama, diría, ¿y más o menos? O sea, le llevaron y lo bajaron por el techo, lo pusieron allí delante de todos. El hombre se volvió el centro de atención, ¿verdad? Pues estaba ahí, donde estaba Jesús. ¿Y Jesús qué estaba viendo? ¿A quién estaba viendo? Naturalmente podríamos decir, bueno, un hombre que estaba paralítico, pero ¿cuál es la relación entre esa persona que estaban bajando del techo, ayudado, ¿verdad?, por sus amigos, y que él dijera, tus pecados te son perdonados? Y es aquí el punto más importante dentro de todo lo que enseña este pasaje, que lo vamos a tratar de enunciar. Y es el hecho de que la mayor necesidad que tiene un ser humano, por más que las enfermedades sean causa de tristeza, de frustración, de depresión, de desesperanza, de desánimo, la mayor necesidad que tiene un ser humano es experimentar el perdón de sus pecados. Y el único ser capaz de perdonar los pecados se llama Dios. Y lo que todo el mundo veía como la necesidad más urgente de la persona, que era caminar, no sabemos si decir volver a caminar, pero caminar era su necesidad aparentemente. Jesús estaba viendo que había una necesidad mayor, que había algo que era más urgente, y no era caminar, sino experimentar el perdón de los pecados. Y la fe en Jesús es necesaria para recibir el perdón de nuestros pecados. La fe en Jesús es necesaria para recibir el perdón de nuestros pecados. Y esta afirmación parte de la idea de que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, hemos practicado cosas que no han agradado a Dios. Y no han sido pocas las cosas que hemos hecho que no agradan a Dios. Han sido muchas. Han sido muchas las cosas que nosotros hemos pensado que ofendieron la santidad de Dios. Han sido muchas las cosas que nosotros hemos dicho que ofendieron a Dios. Y de ñapa ofendieron a quienes nos escucharon. Han sido muchas las decisiones que hemos tomado basados en nuestras emociones, en nuestros impulsos, en nuestros presentimientos, en nuestras corazonadas, en nuestros pálpitos, que no han sido lo que Dios quería que hiciéramos. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. Hay la conciencia o hay la creencia errónea en muchos seres humanos de que el pecado tiene que ser algo muy grande, que todo el mundo se entere. Pero tú y yo sabemos que hay cosas vergonzosas que no le contaríamos a nadie, que hemos pensado, que hemos sentido en nuestro corazón, que han ofendido a Dios y que no nos hacen sentir satisfechos. Y para rematar, hay muchas cosas buenas que sabíamos que teníamos que hacer porque eran parte de la voluntad de Dios y no la hemos hecho. ¿Y cómo se llama eso? Pecado. Entonces, el ser humano necesita el perdón de sus pecados. Si no experimenta el perdón de sus pecados, no podrá salvarse, sino que será condenado eternamente, después de ser juzgado por Dios. La fe en Jesús es necesaria para recibir el perdón de nuestros pecados. Y la paga del pecado es la muerte. Todos vamos a morir. Todos vamos a experimentar lo que la Biblia llama la muerte primera. Pero la muerte más horrorosa es la eterna.
Y si hay alguien que no quiere experimentar esa condenación eterna, esa muerte eterna, o como lo dijo un predicador, el estar permanentemente separado de Dios, todos los segundos, de todos los minutos, de todas las horas, de todos los días de la eternidad, debe poner su fe, su confianza absoluta en Jesús. Jesús le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Otra versión dice: ten ánimo, alégrate, tus pecados son perdonados, quedan perdonados. Obviamente, cada cosa que Jesús hacía o decía era evaluada. Por quienes lo oían. ¿Qué sucedió y qué reseña Lucas en el versículo 21? Comenzaron los escribas y los fariseos a cavilar, a razonar en su corazón. ¿Sabes qué eso de cavilar? Eso es así como que, oye, hermano, es una palabra así que casi no se usa. ¿Cuándo fue la última vez que usted caviló? Es una versión, un español un poquito ya, ¿verdad? Bueno, Reina Valera es del año 60, ¿verdad? Por lo menos ya completa, ¿verdad? Esa versión. ¿Sabe? Cavilar es eso de cuando usted está hablando con usted mismo. ¿Le ha pasado? Sí, ¿verdad? Entonces yo estoy aquí, ¿verdad? Oye, ¿cuáles serán los hermanos que van a decir amén cuando yo diga esto? Entonces yo estoy aquí y yo estoy pensando, ¿verdad? Echándole. Y es como que hablando conmigo mismo, ¿verdad? ¿Le ha pasado eso? Eso pasa mucho. No, o sea, nosotros nos las pasamos cavilando, ¿verdad? O sea, dialogando internamente con nosotros, ¿verdad? Y a veces pasa algo, ¿sabe? Usted no tiene una persona al lado. A esa persona usted le quiere decir unas cosas que son fuertes. La persona no está, pero usted está peleando. La persona no lo está escuchando, pero usted está cavilando y usted está pecando. Entonces son unos pensamientos intencionales que yo voy rumiando allí, ¿verdad? Y dándole, ¿verdad? Como que tuviera 4 estómagos, ¿verdad? Y dale. Y le voy añadiendo un poquito más, porque es que si me viene y yo le voy a decir esto. Y entonces después viene Rodolfo, y cuando Rodolfo me diga esto, entonces yo estoy ahí cavilando. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Ellos comenzaron a cavilar diciendo: pues, y entonces, ¿quién es este? Más o menos, ¿quién es este? Este es un blasfemo. Este es una persona que está ofendiendo a Dios. Porque el único que puede perdonar pecado es Dios, dice, es lo que ellos pensaron. Ahora, ¿qué era lo bueno que estaban diciendo ellos en sus corazones y qué era lo malo? A ver, aquellos hermanos que quieren decirlo. ¿Qué era lo bueno que estaban diciendo? ¿Qué era lo bueno? Muy bien, que Dios está capacitado para perdonar nuestros pecados. Es decir, que estaban diciendo algo que era verdad. ¿Qué era lo malo? Que estaban cuestionando la autoridad de Jesús. Porque no estaban reconociendo que Jesús era Dios. Y cuando uno lee la Biblia se da cuenta por tantas demostraciones de que Jesús es Dios. Jesús es el Señor. Jesús es el Hijo de Dios. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo. Entonces estaban diciendo una verdad, pero sus corazones estaban muy lejos de Dios, porque estaban cuestionando la deidad de Cristo, la condición de Cristo como Dios. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas en el versículo 22 demuestra
con su redacción que Jesús es Dios, porque muestra un atributo de Jesús. Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, Jesús es Dios porque Jesús lo sabe todo. Ellos no habían hablado, lo estaban cavilando, era un diálogo interno que tenían. No habían dicho una palabra, pero sí lo estaban pensando. O sea, era un cuestionamiento interno, no era algo audible. Pero Jesús es Dios y sabía lo que ellos estaban cavilando, lo que ellos estaban rumiando allí. Jesús es Dios. Entonces yo estoy y le hace la pregunta: ¿qué caviláis en vuestros corazones? A ver, ¿a qué le están dando ustedes vueltas allí en sus cabecitas? Vamos a decirlo así de una manera más infantil, pues. ¿A qué le están dando ustedes vuelta allí? ¿Qué están maquinando ustedes, diríamos nosotros, verdad? Lucas no lo dice, pero una vez más, quienes se oponían a Jesús quedaban en una situación incómoda, porque quedaban expuestos. Sus miserias, su decadencia espiritual, su vacío, su sabiduría humana, más no celestial, quedaba expuesta. Porque debe ser sorpresivo, ¿verdad? Que usted esté pensando algo y venga alguien y le diga: ve, ¿por qué tú estás pensando esto? Uno queda así como que avergonzado, ¿verdad? Queda avergonzado. Jesús toma la palabra y recordemos lo que dice el versículo 17, que él estaba enseñando. Versículo 23 dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Tremenda pregunta. Siempre Jesús los ponía entonces en una situación más incómoda, porque le decía unas cosas que las dos parecían la verdad, la respuesta. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Si usted hubiese sido un fariseo o un doctor de la ley que estaba allí en esa casa, el paralítico había sido bajado por el techo, la casa estaba llena de gente. Vamos a pensar que esta era la casa, ¿verdad? Y a usted le dicen: ¿qué es más fácil decir tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué usted hubiese cavilado allí en su corazón? ¿Qué usted hubiese dicho así internamente? ¿Qué es más fácil? Usted está cavilando, no lo va a decir, ¿verdad? ¿Qué hubiese dicho usted si hubiese tenido el derecho de palabra? ¿Qué es más fácil? Hacer el milagro. ¿Cuántos piensan que era más fácil hacer el milagro? Levante la mano así. Tranquilo, no lo vamos a castigar si no es la verdad, ¿oye? Muy bien. Ahora, ¿cuántos piensan que era más fácil que Jesús dijera: tus pecados te son perdonados? Oye, veo menos manos. ¿Qué era lo que esperaba el hombre paralítico y sus amigos? Que le dijeran: levántate y anda, que fuera sanado. La pregunta quizás no quede respondida, porque tratándose de Jesús, el Hijo de Dios, las dos cosas eran fáciles. Y usted ve entonces: oye, pero Jesús es muy astuto, porque Él es el Hijo de Dios y las dos cosas eran posibles para Él. Hay pasajes donde se dice claramente: ¿hay algo imposible para Dios? Entonces las dos cosas no era un asunto así de que Jesús se tenía que esforzar mucho por hacer cualquiera de las dos cosas, porque Él es el Hijo de Dios. El asunto aquí es entender que había algo que era más trascendental. No que era lo más fácil, sino que era lo más trascendental. ¿Cuál de las dos cosas iba a tener una trascendencia mayor? Y la respuesta, ¿cuál sería?
¿Cuál de las dos cosas iba a tener una trascendencia mayor? Que un hombre saliera caminando, quizás por primera vez, no lo tenemos claro, o quizás recuperara su capacidad de movilizarse, no lo tenemos claro, o que experimentara el perdón de sus pecados. ¿Qué era lo más trascendental? El perdón de sus pecados. Las dos cosas Jesús las podía hacer y de hecho las hizo. Pero hay algo que es más trascendental y es el perdón. Cristo es el Hijo de Dios y está autorizado para perdonar nuestros pecados. Para Cristo es fácil perdonar pecados y sanar a los enfermos, pero es prioritario perdonar los pecados. Las dos cosas son fáciles, son posibles, porque Él es el Hijo de Dios. Y Lucas ha dicho en el versículo 17, el poder del Señor estaba con Él para sanar. Y habíamos escuchado la voz cuando fue bautizado que decía, Él es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Es decir, Hijo, me estás agradando, era lo que estaba diciendo. Estoy feliz porque tú me estás agradando. Entonces él podía hacer las dos cosas. Pero ¿qué era lo más prioritario para este hombre? ¿Caminar o nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Porque ¿sabes algo? Iba a morir. Y eso es lo que a veces nosotros no queremos ver en medio de nuestros problemas. Que queremos es la solución, la respuesta a nuestra necesidad, pero no nos damos cuenta de que Dios ve algo mucho más urgente, mucho más importante, mucho más trascendental, porque tiene que ver con la vida eterna. Y hay cientos de personas que han corrido a la presencia de Dios, rogándole, pidiéndole y hasta exigiéndole un milagro. Y por la gracia de Dios han sido sanados. Y usted sin confiar en Cristo. Y usted y yo conocemos casos. Entonces lo más importante no es el problema físico que yo pueda tener, aun cuando es algo muy inherente a mi vida, o sea, es algo que me afecta, pero hay algo mayor. Para Cristo es fácil perdonar pecados, es una prioridad perdonar pecados, pero para Él es fácil sanar a un enfermo. El asunto es que la enfermedad más grave es la espiritual. De nada nos serviría experimentar una sanidad física si nuestro corazón, nuestra alma sigue enfermo. No serviría de nada. Y usted dirá, ¿qué está diciendo usted, mi hermano? ¿Que el alma es más importante que el cuerpo? No, no estoy diciendo eso. Pero deberíamos tener temor, como dijo el autor bíblico, a aquel que puede castigarnos con una eternidad en el infierno. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir. Vamos a resucitar. Vamos a resucitar. Unos para vida eterna. Unos para vida eterna. Otros para condenación eterna. Lamentablemente, otros para condenación eterna. Entonces, este hombre recibió, con la respuesta que le dio Jesús al ser bajado, la bendición más grande, experimentar el perdón de sus pecados. Jesús dice, pues para que sepáis, versículo 24, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, le dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Jesús le dio el combo, ¿verdad? Le dio el combo. Él quería sanidad. Jesús veía una necesidad mayor, perdón de sus pecados. Opción 1, hamburguesa con papa frita y refresco. Hay unos hermanos que se sonríen porque ya está pegando el hambre, ¿verdad? Opción 2, ¿verdad? Mira, ve,
¿Cuál es la otra opción? La opción 2, si es comida, no sé, un pepito con, ¿verdad? Salsita, ¿verdad? Pero Jesús le dio el combo. Le dio la opción 1 y le dio la opción 2. ¿Cómo se llama eso? La gracia de Dios, la capacidad que Dios tiene para dar lo que nosotros no merecemos y para darnos más allá de lo que nosotros pedimos y imaginamos. Dice, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. En medio de la crisis, el leproso experimentó una sanidad inmediata. ¿Qué le dijo Jesús? Quiero, sé limpio. ¿Y cuándo ocurrió eso? Esa limpieza. Al instante. ¿Qué ocurrió aquí? Un hombre experimentó perdón de sus pecados y también la sanidad. Versículo 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos, este pronombre aquí se refiere a todos los que estaban en la casa. Había una multitud. Estaban los amigos, estaban los fariseos, estaban los doctores de la ley, habían venido de Judea, de Galilea, de la misma Jerusalén, y había gente que uno llamaría, bueno, son los personajes referenciales, ¿verdad? Porque la casa estaba llena. O como dirían algunos, los mirones. Ahí había unos cuantos mirones también. Y dice, al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. No tuvieron que subirlo en la camilla. Él agarró su lecho, su camilla, y se fue a su casa glorificando, alabando a Dios. Ver las maravillas de Dios debe movernos a alabarlo. Ver las maravillas de Dios debe movernos, debe impulsarnos a alabarle. Versículo 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Las obras de Jesús causaron asombro, causaron temor en algunos. Unos hombres dijeron al ver la tempestad calmarse, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Otro dijo, en otras palabras, dijo algo así como que solamente alguien que tiene a Dios puede hacer esto. Este hombre experimentó la sanidad de su alma, de su corazón y también la sanidad física. Y se fue alabando al Señor. Y esto fue un testimonio para los que estaban allí, porque pudieron darse para que se de que habían ocurrido maravillas. ¿Con qué actitud nosotros nos acercamos a Jesús? Y es quizás lo que tenemos que revisar. ¿Cuál es la petición que nosotros le traemos a Dios cuando nos acercamos a Él? ¿Qué estamos esperando nosotros que Dios haga? ¿Y si Dios nos cambia el plan y no nos da lo que nosotros le estamos pidiendo con fe, con intensidad, con sinceridad? Y si Dios nos da algo distinto, nos sentiremos defraudados. Quizás la historia hubiese sido distinta, eso nunca lo sabremos, se lo podremos preguntar allá en la eternidad, ¿verdad? Si solamente le hubiese perdonado los pecados y no lo hubiese sanado. ¿Hubiese sido eso una expresión de que Jesús no tenía poder? No,
porque el texto dice, el poder del Señor estaba con él para sanar. Pero ¿qué hubiese pasado si no lo hubiese sanado? Lo sanó del alma, lo sanó del cuerpo. La fe en Jesús es necesaria para recibir el perdón de nuestros pecados. Cristo es el Hijo de Dios, autorizado para perdonar nuestros pecados. Para Cristo es fácil perdonar los pecados, es prioritario. Para Cristo es fácil sanar a una persona enferma. Ver las maravillas de Dios debe movernos a alabarlo. Pensando en nosotros y este relato, quizás tú podrías decir, bueno, ¿en qué me parezco yo al paralítico? Bueno, quizás estás enfermo y a lo mejor no se llama parálisis tu diagnóstico, pero estás enfermo. ¿Crees que Jesús, crees que Dios te puede sanar? Si estás enfermo, la pregunta es, ¿crees que Dios te puede sanar? Si estás enfermo, ¿aceptarías que Dios no te sanara, pero tu condición espiritual delante de Él fuera cada vez mejor? Esa es una tremenda pregunta. Porque lo que sentimos cuando estamos enfermos es algo que nos agobia. Pero más debe agobiar estar separados eternamente de Dios. A la pregunta, ¿por qué Dios no permite la sanidad de todos los que están enfermos? Esa es una pregunta bien profunda. Creo que en algunos casos Dios nos lo permite, porque si lo sana, se van a olvidar de Él. Pero Dios conoce nuestros corazones, como dice María. Quizás tú no estás enfermo, pero tienes otra necesidad. Quizás tu necesidad se llama compañía. Quizás eres un joven, el tiempo está pasando, ya eres un hombre productivo, tienes cómo cubrir tus gastos y aportar en tu casa, pero quieres tener una familia. Quizás eres tú, mujer, lograste estudiar, te has capacitado, has aprendido a administrar lo que Dios te provee, pero quisieras formar una familia. Quizás eres tú, papá, mamá, criando hijos, luchando con cómo hacerlo bien, cómo hacerlo de una manera que agrade a Dios. Como dijo una hermana, cómo criarle hijos a Dios. Pero cualquiera que sea lo que tú establezcas como necesidad, si hay alguien a quien tú puedes acudir y poner tu fe, se llama Jesús. ¿Qué te puede dar Jesús? O quizás, ¿qué es lo que no te puede dar Jesús si Él es el dueño de todo? Yo quisiera invitarte en esta mañana a sincerarte delante del Señor. Tú puedes estar consciente de lo que tú crees que necesitas. Yo te quiero animar a que, si lo tienes identificado, si tú crees que sabes lo que necesitas en este tiempo de tu vida, puedas en esta mañana inclinar tu rostro y hablar con Dios. Y además de pedirle una vez más que conteste conforme a esa necesidad que tú le estás planteando, incorpora en tu oración estas palabras. Si hay algo más urgente y trascendental que yo tengo que hacer, Señor, dámelo. Permíteme alcanzarlo. Quizás sea el perdón de tus pecados.
Y si eres creyente, separado. Es decir, bueno, pero es que yo sé lo que es experimentar el perdón de los pecados. Yo te pregunto, ¿has dejado de pecar? Seguimos combatiendo con el pecado. ¿Y cuándo va a acabar esa batalla? Cuando partamos de esta tierra. Entonces seguiremos batallando contra el pecado. Y seguiremos necesitando el perdón de nuestros pecados. Cristo murió en la cruz y pagó la culpa de todos nuestros pecados. Sí. Abusaremos de esa muerte para seguir pecando. Pablo lo dijo, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. El mismo Pablo, inspirado por Dios, dijo, de ninguna manera. Tenemos una lucha diaria contra el pecado. El pecado no agrada a Dios. El pecado trae consecuencias. Y también nosotros, los que hemos caminado por cualquier cantidad de tiempo con el Señor, necesitamos el perdón de nuestros pecados. Así que hablemos en esta mañana con Dios. Y hagamos dos cosas. Pidámosle perdón por nuestros pecados. Si hay algo que tú has hecho que no ha agradado a Dios y no le has confesado, esa cuenta está pendiente. Y Jesús la puede perdonar hoy. Y si hay algo que tú necesitas, lo puedes pedir en esta mañana al Señor. Y coloca este pensamiento en tu oración. Si hay algo, Señor, que es más urgente y trascendental para mí, abre mis ojos para que yo pueda pedírtelo y concédeme esa necesidad más urgente, esa necesidad mayor que tú ves que yo tengo. Hablemos con Dios en esta mañana. El Señor está aquí.